Mucho antes de que los mapas fijaran límites precisos y de que los caminos intentaran domar la cordillera, el sur alto estaba gobernado por el bosque. No era un bosque cualquiera, sino uno antiguo y áspero, donde el pehuen se alzaba como columna de la vida. Bajo su sombra se organizaban las estaciones, se almacenaba el sustento y se afirmaba la permanencia en un territorio que no se entregaba con facilidad. Allí, entre montañas, valles cerrados y pasos difíciles, se forjó una forma de resistencia distinta, profundamente ligada a la tierra. El pehuen no era solo un árbol, era alimento, refugio y señal de pertenencia. Sus semillas sostenían a familias enteras durante los inviernos duros, y su presencia marcaba los espacios donde la vida podía continuar, aun cuando la nieve cerraba los caminos. Defender el pehuen era defender la posibilidad misma de existir en aquellas alturas. Por eso cuando la guerra llegó al bosque, no fue una guerra cualquiera. Las tierras altas del sur habían permanecido durante mucho tiempo fuera del control efectivo de los poderes del valle. La cordillera imponía sus propias reglas. El frío, la escasez de pasos transitables y la densidad del bosque hacían imposible una ocupación permanente sin un esfuerzo enorme. Quienes habitaban esas regiones conocían cada sendero, cada quebrada, cada refugio natural. Su relación con el territorio era íntima y antigua. Cuando comenzaron las presiones externas, no lo hicieron de manera inmediata ni uniforme. Primero llegaron exploradores, comerciantes, partidas pequeñas que intentaban abrir rutas y establecer contactos. Luego vinieron las exigencias, paso libre, control de recursos, subordinación. Finalmente, apareció la amenaza abierta. El bosque, que durante generaciones había protegido a sus habitantes, se convirtió en escenario de conflicto. La guerra en estas tierras no se parecía a las grandes campañas de los llanos. No había amplios campos para formar ejércitos ni ciudades que sitiar. Aquí, cada avance debía ganarse metro a metro. El bosque cerraba la vista, amortiguaba los sonidos y ofrecía innumerables escondites. La montaña castigaba al que no la conocía. El enemigo no se presentaba en formación abierta. Aparecía y desaparecía entre los árboles. Los defensores del pehuen no combatían solo por territorio, sino por continuidad. La pérdida del bosque significaba hambre, desplazamiento y la ruptura de un equilibrio construido durante generaciones. Cada intento de avanzar sobre esas tierras era respondido con resistencia. No siempre frontal, no siempre visible, pero constante. El bosque se transformó en aliado y arma. Las columnas que intentaban internarse en estas regiones enfrentaban dificultades inmediatas. Los caminos se volvían intransitables, los animales se agotaban, las provisiones escaseaban. La orientación era incierta. En ese contexto, los ataques eran breves y precisos. Un golpe rápido bastaba para obligar a retroceder. No se buscaba la destrucción total, sino impedir la permanencia. La guerra del bosque fue, durante mucho tiempo, ignorada o minimizada. No dejó grandes batallas registradas ni fechas claras para celebrar victorias. Fue una guerra de desgaste, de resistencia cotidiana, de defensa silenciosa. Mientras en otros lugares la historia se escribía con nombres y campañas, aquí se sostenía con la persistencia de quienes se negaban a abandonar el pehuen. El clima reforzaba esa resistencia. Los inviernos largos cerraban los pasos y aislaban a cualquiera que no estuviera preparado. La nieve no era solo un obstáculo, sino una barrera natural que protegía el territorio durante meses. Quienes conocían sus ciclos sabían cuándo moverse y cuándo esperar. El tiempo jugaba a su favor. A medida que la presión aumentaba, la defensa se volvió más organizada. Los mensajes circulaban por rutas antiguas, las decisiones se tomaban con cautela y la vigilancia se intensificaba. El bosque ya no era solo hogar, sino frontera viva. Cada árbol, cada sendero, cada altura tenía un papel en la guerra que se libraba sin proclamaciones. Esta guerra no buscaba gloria ni expansión, buscaba permanecer, mantener el acceso al alimento, proteger los espacios sagrados, conservar la posibilidad de vivir según las reglas del bosque y la montaña. Por eso fue tan difícil de quebrar. No dependía de una victoria rápida ni de un líder único, sino de una relación profunda con la tierra. Así comenzó la guerra olvidada del bosque.
no con un estallido repentino, sino con una resistencia que creció a la par de la amenaza. Los defensores del Pehuen entendieron que mientras el árbol siguiera en pie, mientras el bosque se mantuviera vivo, la guerra no estaría perdida, y en esa convicción, silenciosa pero firme, se sostuvo uno de los conflictos más persistentes y menos comprendidos del Sur Alto. El bosque alto no perdonaba al que lo desconocía. Allí, donde el Pehuen marcaba el ritmo de la vida y la cordillera cerraba el horizonte, la guerra se libraba bajo reglas distintas a las de los valles. No había marchas rápidas ni despliegues amplios. Cada paso exigía esfuerzo. Cada avance era lento y costoso. La montaña imponía su ley, y quienes la habitaban desde antiguo sabían cómo aprovecharla. Las campañas que intentaron internarse en estas tierras pronto comprendieron que la fuerza por sí sola no bastaba. Los animales se debilitaban con rapidez, las provisiones se agotaban antes de lo previsto, y el clima alteraba cualquier cálculo. El frío mordía incluso en estaciones templadas, y los pasos se cerraban sin aviso. En ese escenario, sostener una presencia prolongada era casi imposible. Los defensores del Pehuen conocían esos límites mejor que nadie. Sabían cuándo los caminos eran transitables y cuándo se volvían trampas mortales. Conocían los refugios naturales, las vertientes ocultas y los lugares donde el bosque se volvía más espeso. Esa información, transmitida de generación en generación, era su mayor fortaleza. No necesitaban mapas ni señales visibles. La tierra misma les indicaba el camino. La guerra no se manifestaba siempre en enfrentamientos directos. Muchas veces era la ausencia lo que marcaba la derrota del invasor. Una columna que avanzaba confiada podía encontrarse sin alimento, sin animales frescos y sin orientación clara. El cansancio hacía el resto. En ese punto, bastaba una presión mínima para obligar a la retirada. El bosque hacía el trabajo más duro. Cuando se producía el combate, era breve y preciso. Los ataques surgían desde lugares elevados o desde la espesura, golpeando puntos vulnerables y desapareciendo antes de que pudiera organizarse una respuesta. No había intención de perseguir ni de ocupar posiciones innecesarias. El objetivo era claro: impedir la permanencia, desgastar, hacer del avance una empresa inútil. La defensa del Pehuen estaba íntimamente ligada a la supervivencia. El árbol proveía alimento esencial, especialmente en los meses en que la tierra no ofrecía otra cosa. Perder el acceso al bosque significaba hambre y desplazamiento. Por eso, cada intento de control sobre esas áreas era respondido con firmeza. No se trataba de conservar un símbolo, sino de proteger la base material de la vida. Las estaciones marcaban el ritmo de la guerra. En verano, los movimientos eran más amplios, los encuentros más frecuentes. En invierno, la cordillera cerraba filas, aislando el territorio y obligando a una defensa silenciosa. El tiempo se convertía en aliado. Quien no estaba preparado para esperar, fracasaba. Quien conocía los ciclos, resistía. La organización de esta resistencia no dependía de grandes concentraciones. Se basaba en grupos pequeños, coordinados por vínculos antiguos y acuerdos claros. Cada cual sabía su función, su zona, su responsabilidad. El bosque permitía esta fragmentación sin perder cohesión. A diferencia de los ejércitos regulares, no había necesidad de mantener una línea continua. La defensa era móvil, flexible y persistente. Con el paso de los años, esta guerra silenciosa comenzó a desgastar a quienes intentaban dominar el territorio. Los informes hablaban de tierras difíciles, de campañas costosas y de resultados inciertos. La región adquirió fama de indómita, poco rentable y peligrosa. Esa reputación, nacida de la resistencia constante, actuó como una barrera adicional. Sin embargo, la presión no desapareció. Cada nuevo intento traía consigo ajustes, cambios de estrategia, mayor insistencia. La guerra del bosque se transformó en una lucha prolongada, donde ninguna de las partes lograba una victoria definitiva. Pero mientras el Pehuen siguiera en pie y el conocimiento del territorio permaneciera en manos de sus defensores, la balanza se mantenía. La montaña no era solo un refugio, sino una escuela de resistencia. Enseñaba paciencia, adaptación y prudencia. En ella se forjaron generaciones que aprendieron a vivir con la guerra como una posibilidad constante, sin convertirla en el centro de la existencia.
La vida continuaba bajo el bosque, aún en medio del conflicto. Así, la guerra olvidada del bosque avanzaba sin estruendo, sostenida por la relación profunda entre la tierra y quienes la habitaban. Una guerra que no buscaba expandirse, sino permanecer. Una guerra que encontraba en el Pehuen no solo alimento, sino razón para resistir. El conflicto, lejos de resolverse, se adentraba en una fase más dura y prolongada, donde la presión aumentaría y la defensa sería puesta a prueba una vez más. Con el tiempo, la presión sobre el bosque se volvió más persistente y más calculada. Quienes buscaban dominar las tierras altas comprendieron que la fuerza bruta no bastaba. Si el avance directo fracasaba una y otra vez, era necesario cambiar de método. Así comenzó un cerco distinto, menos visible, pero no menos peligroso: el cerco del aislamiento. Las rutas tradicionales comenzaron a ser vigiladas. Los pasos más accesibles fueron ocupados de manera intermitente, no para internarse profundamente en la montaña, sino para controlar los movimientos. El objetivo ya no era conquistar el bosque de inmediato, sino impedir que quienes lo defendían pudieran desplazarse con libertad, intercambiar recursos o acudir en apoyo de otros grupos. La guerra entraba en una fase silenciosa y prolongada. El bosque, sin embargo, no era fácil de encerrar. Los defensores del Pehuen conocían rutas secundarias, senderos antiguos que no figuraban en ningún registro. Sabían cómo moverse sin dejar huella, cómo cambiar de trayecto ante la menor sospecha. La vigilancia permanente exigía un esfuerzo enorme y constante, difícil de sostener en un territorio tan vasto y áspero. Aún así, el impacto del cerco comenzó a sentirse. El acceso a ciertos espacios se volvió más riesgoso. Los desplazamientos largos requerían mayor cautela y planificación. Cada movimiento debía ser evaluado con cuidado. La guerra, que antes había sido una defensa fluida del territorio, se transformaba ahora en una lucha por mantener abiertas las arterias que conectaban el bosque con el resto del mundo. La escasez empezó a aparecer de forma gradual, no como un golpe repentino, sino como una presión constante que obligaba a tomar decisiones difíciles. El Pehuen seguía siendo el sustento principal, pero no bastaba para cubrir todas las necesidades. Mantener la vida en equilibrio exigía creatividad, adaptación y sacrificio. La resistencia ya no se medía solo en enfrentamientos, sino en la capacidad de soportar. Los intentos de internarse en el bosque continuaron, pero ahora eran más selectivos. Pequeñas partidas avanzaban con cautela, buscando identificar refugios, cortar accesos y marcar presencia. No siempre lograban su objetivo. Muchas veces eran rechazadas antes de alcanzar profundidad suficiente. Otras simplemente se perdían en el laberinto de la montaña y regresaban sin resultados claros. Cuando se producía el combate, este adquiría un carácter más tenso. El margen de error era mínimo. Un enfrentamiento prolongado podía atraer refuerzos indeseados o comprometer rutas seguras. Por ello, los defensores del Pehuen optaban por acciones rápidas, calculadas, orientadas a desorganizar más que a destruir. El bosque seguía siendo su aliado principal. La memoria colectiva se volvió aún más importante en esta etapa. Recordar antiguos senderos, antiguos acuerdos y antiguas lecciones era vital para sobrevivir. Los mayores transmitían conocimientos que no podían aprenderse en combate directo. Cómo leer las señales del clima, cómo anticipar un cierre de paso, cómo reconocer la presencia de extraños antes de ser vistos. El cerco invisible también buscaba quebrar la voluntad. La guerra prolongada, sin victorias claras ni descansos verdaderos, desgasta incluso a los más decididos. Sin embargo, la defensa del Pehuen no se sostenía solo por la fuerza, sino por la convicción profunda de que abandonar el bosque equivalía a desaparecer. Esa certeza mantenía viva la resistencia. A pesar de la presión creciente, el bosque seguía cumpliendo su función protectora. La densidad de los árboles, la irregularidad del terreno y la severidad del clima continuaban limitando cualquier intento de control total. Cada avance encontraba obstáculos naturales imposibles de eliminar. La montaña no podía ser domesticada sin pagar un precio altísimo. Esta fase del conflicto rara vez aparece en los relatos tradicionales. No hubo grandes batallas ni gestas visibles. Fue una guerra de espera, de desgaste mutuo, donde el tiempo se convirtió en un arma. Quien lograra resistir más, impondría su forma de vida. En ese pulso silencioso,
El bosque seguía inclinado hacia quienes lo conocían desde siempre. Así, la guerra olvidada del bosque entraba en uno de sus momentos más complejos. No era el choque frontal lo que definía el resultado, sino la capacidad de sostener la vida bajo presión constante. Defender el Pehuen era ahora defender la paciencia, la memoria y la continuidad frente a un cerco que avanzaba lentamente. La tensión aumentaba y el conflicto se acercaba a un punto decisivo, donde la resistencia sería puesta a prueba de manera definitiva. Con el paso del tiempo, la guerra del bosque fue entrando en una etapa decisiva, no porque se anunciara una victoria clara, sino porque las condiciones para sostener la resistencia se volvieron cada vez más duras. La presión constante, el cerco gradual y el avance intermitente de fuerzas externas comenzaron a estrechar el margen de acción de quienes defendían el Pehuen. No fue un colapso repentino, sino un desgaste lento, casi imperceptible, que se extendió durante años. La montaña seguía siendo refugio, pero ya no bastaba por sí sola. Los accesos vigilados, la pérdida de ciertos pasos y la dificultad creciente para desplazarse obligaron a reorganizar la vida cotidiana. La defensa dejó de centrarse únicamente en impedir el avance y pasó a enfocarse en conservar lo esencial: el acceso al bosque, el alimento, los lugares de refugio y la transmisión del conocimiento que permitía sobrevivir en ese entorno. Algunos espacios comenzaron a perderse, no siempre por derrota directa, sino por imposibilidad de sostenerlos sin exponer a la comunidad a riesgos mayores. La resistencia aprendió a retroceder sin desaparecer, a ceder terreno para preservar la continuidad. Cada decisión era pesada, discutida, tomada con la conciencia de que abandonar el Pehuen no era una opción, pero que aferrarse a todo podía significar la destrucción total. La guerra, en esta etapa, se volvió aún más silenciosa. Los enfrentamientos abiertos fueron menos frecuentes, pero no por ello menos significativos. Cada choque tenía un peso enorme, porque se libraba cuando ya no quedaban excesos que sacrificar. La prudencia se convirtió en una virtud central. La supervivencia dependía de elegir bien cuándo resistir y cuándo ocultarse. El bosque seguía siendo un aliado fiel. Aun cuando el cerco avanzaba, la densidad del Pehuen, la complejidad del terreno y la severidad del clima continuaban imponiendo límites claros. No era posible una ocupación total sin un esfuerzo permanente y costoso. Esa realidad obligó a aceptar que la dominación absoluta de las tierras altas era, en la práctica, inalcanzable sin transformar por completo el paisaje y la vida que lo habitaba. Con el tiempo, la guerra del bosque fue quedando fuera de los grandes relatos. No ofrecía victorias espectaculares ni derrotas definitivas. No producía fechas memorables ni nombres fáciles de exaltar. Fue, por el contrario, una guerra de permanencia, sostenida por generaciones que resistieron sin buscar gloria, solo continuidad. Por eso fue olvidada, y por eso mismo fue tan profunda. Los defensores del Pehuen no lucharon para expandirse ni para imponer su dominio más allá del bosque. Lucharon para seguir siendo quienes eran, en el lugar que les daba sentido. En esa decisión reside la singularidad de este conflicto. No fue una guerra por conquistar, sino por no desaparecer. Una guerra donde el objetivo no era avanzar, sino permanecer. Cuando la presión externa logró establecer nuevas formas de control en los bordes del bosque, la resistencia no se extinguió. Se transformó. Pasó de la confrontación abierta a la defensa cotidiana, a la adaptación silenciosa, a la preservación del conocimiento y de la relación con el Pehuen. La guerra dejó de librarse solo con armas y pasó a sostenerse en la memoria y en la vida diaria. El Pehuen siguió en pie, talado en algunos lugares, protegido en otros, pero nunca erradicado del todo. Su presencia continuó marcando el paisaje y recordando que hubo un tiempo en que el bosque fue frontera viva, defendida con paciencia y determinación. Cada árbol que sobrevivió fue, en sí mismo, una forma de resistencia. Así terminó la guerra olvidada del bosque. No con una rendición formal ni con un tratado definitivo, sino con una coexistencia tensa, marcada por pérdidas y adaptaciones. Los defensores del Pehuen no fueron vencidos en una batalla final, pero tampoco conservaron intacto su mundo. Permanecieron lo suficiente para dejar huella, para demostrar que incluso en las condiciones más adversas, es posible resistir sin desaparecer. A
Hablar de esta guerra es recordar que la historia no siempre se escribe con grandes campañas ni con ejércitos innumerables. A veces se escribe bajo los árboles, en silencio, con decisiones pequeñas pero constantes. La guerra del Pehuen fue una de esas historias. Profunda, dura y persistente, sostenida por quienes entendieron que defender el bosque era defender la vida misma. Y mientras el Pehuen siga alzándose en la cordillera, esa memoria no estará del todo perdida.